Hola a todas y todos, mi nombre es Fernando Meneses Díaz, soy coordinador de la Unidad de Investigación en Docencia Universitaria del Programa del Desarrollo Docente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo del podcast académico Colaborar. El día de hoy nos acompaña la profesora María Verónica Leiva Guerrero, profesora de la Escuela de Pedagogía de la Universidad. Y está hoy acá porque ella ha participado en un proyecto muy interesante asociado con la retroalimentación en la educación, la inteligencia artificial, pero ya vamos a ver en detalle todo eso. Así que, profesora, muy bienvenida a este capítulo. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes esta experiencia que vamos desarrollando en la universidad en beneficio de la formación de nuestros estudiantes. Muy bien, profesora, para conocerla un poco más, si nos cuenta desde cuándo trabaja en la universidad, cómo ha sido su recorrido académico, ahí, para tener como más detalles de las cosas que usted ha desarrollado. Sí, por supuesto. Yo ingresé a la universidad el año 2009 como profesora asociada, donde fui haciendo todo el recorrido académico. Entré a la Escuela de Pedagogía. Ahí comencé impartiendo las asignaturas de investigación en educación básica y también de evaluación del y para el aprendizaje. Posteriormente fui jerarquizándome, pasando a la planta y jerarquizándome hasta el 2021, que ya me promoví a la jerarquía de profesora titular. Durante todos estos años he desarrollado investigación, gestión y siempre docencia, tanto en pre como en posgrado, y específicamente en el ámbito de la evaluación del y para el aprendizaje, la evaluación también a nivel de programa, modelos de evaluación, y también en la otra línea que yo trabajo e investigo, que tiene que ver, que está relacionada también con liderazgo pedagógico en la formación de directivos escolares. Muy bien, profesora, qué interesante su trayectoria, todo lo que usted ha ido trabajando en educación. Y a propósito de ello, me gustaría que me comentara cómo ha sido la experiencia de este último tiempo a propósito de los proyectos que ha ido desarrollando y de la última actividad, como lo que tiene que ver con la comunidad de aprendizaje y los proyectos en investigación en docencia. Muy bien. Bueno, te cuento un poco cómo surge el proyecto sobre inteligencia artificial y retroalimentación, que fue lo que trabajamos acá. En primer lugar, se nos convocó a poder participar de una comunidad de aprendizaje para incorporar la inteligencia artificial en la docencia universitaria. Lo interesante de esa comunidad de aprendizaje es que participaban académicos, colegas de las distintas áreas y de las distintas escuelas y facultades de nuestra universidad. Y ahí se nos planteó la posibilidad de poder profundizar con la misma experiencia de nuestro, por eso que es una comunidad de aprendizaje, ¿cierto? Con la misma experiencia que fueron entregando los distintos colegas de cómo habían aplicado la inteligencia artificial en las metodologías de enseñanza, en la gestión de la docencia, en la búsqueda de información, en la planificación, etcétera. Y como resultado final, o producto final, mejor dicho, de esta comunidad de aprendizaje, que estuvimos aproximadamente 6 meses compartiendo y trabajando, se nos pide elegir una temática para poder diseñar algún producto específico donde apliquemos un poco lo que habíamos trabajado, aprendido en conjunto, y por tanto a nosotros se nos ocurrió poder aplicar la inteligencia artificial en el ámbito de la evaluación formativa y específicamente de la retroalimentación. ¿Por qué? Porque en el fondo el proceso de retroalimentación es un proceso que depara mucho tiempo, y vimos que con alguna herramienta de inteligencia artificial podíamos facilitar en nuestras prácticas docentes entregar una retroalimentación de calidad a nuestros estudiantes. Entonces fue ahí como fuimos gestando el proyecto, donde participó Eduardo y participó, de acá de usted Desarrollo Docente, nos entregó mucho apoyo, Rafael. Por tanto, fuimos en primer lugar investigando estrategias de retroalimentación para poder aplicar con inteligencia artificial
y de ahí llegamos a la estrategia de retroalimentación de la escalera de Wilson, y fuimos probando a través del desarrollo de un prompt que fuimos generando, aplicado a 2 ejemplos de evaluación. Un ejemplo que era una pregunta abierta con respuestas con criterios predefinidos, y otro que era un ejemplo en el cual se le pedía a los estudiantes que pudieran construir una rúbrica, y se evaluaba esa rúbrica con una rúbrica también que estaba diseñada. A partir de ello, nosotros fuimos incorporando a 7 herramientas de inteligencia artificial distintas estos prompts para ver cuál de estas herramientas nos entregaba, con los criterios de la escalera de retroalimentación de Wilson, nos entregaba una mejor retroalimentación en función de la respuesta que había entregado el estudiante y las instancias de mejora que debía dar el docente. Y ahí llegamos a que la mejor herramienta, que se aproximaba más después de probar muchas veces, fue GPT-4 de pago. Bueno, nosotros estos prompts también y las respuestas que nos fueron entregando las distintas herramientas de inteligencia artificial, las validamos a través del método Delphi por juicio de expertos, en donde convocamos a 8 expertos especialistas en evaluación y también en inteligencia artificial para que fueran dándonos su opinión de cuál de las herramientas de inteligencia artificial que habíamos utilizado eran las más pertinentes en entregar una retroalimentación de mayor calidad en función de los ejemplos que nosotros habíamos probado. Y ahí apareció esta herramienta. Muy interesante lo que nos ha ido comentando, precisamente porque pareciera ser que su experiencia con la comunidad de aprendizaje fue muy centrada en llegar a desarrollar proyectos, en generar redes multidisciplinarias, y en ese sentido pareciera ser que es una iniciativa que ha ayudado bastante a potenciar más como las ideas que ya usted tenía inicialmente de proyectos y sobre todo en estas temáticas de investigación en educación. A propósito de eso, quería preguntarle, antes de haber participado en esta comunidad de aprendizaje, ¿cómo era su relación con la inteligencia artificial? ¿Hubo algún cambio después de haber estado como en este espacio de colaboración académica? Sí, mira, yo cuando aparece todo esto de la inteligencia artificial, claro, un poco reacia, un poco por los mitos, ¿cierto? Estos mitos urbanos de que va a reemplazar al profesor o de a lo mejor de no sentirme tan capacitada en ciertas competencias tecnológicas para poder utilizar la inteligencia artificial. Y por ello dije, no, pero tengo que aprender, pues tengo que investigar, profundizar en ello para poder yo formularme mi propia apreciación o percepción sobre el uso de la inteligencia artificial y cómo puede apoyar esta a mi docencia. Y ahí, en el fondo, ustedes hicieron primero una conferencia de inteligencia artificial con una especialista extranjera que vino, y yo me inscribí y vine, y me motivé bastante. Y después, cuando aparece esta convocatoria de las comunidades de aprendizaje, me inscribí, ¿ya? Y evidentemente que eso cambió y rotundamente mi primera percepción, porque en el fondo me motivé mucho. Dije, oye, esto se puede utilizar y seguir en el fondo utilizando esta herramienta, ahora probándolo directamente en mis clases, porque en ese minuto, claro, yo estaba sin clases, por lo tanto no lo pudimos probar en la realidad con los estudiantes, que es un poco lo que ahora me motivé a hacerlo y que queremos continuar con el proyecto. Y también conocer la percepción de los estudiantes, para ver realmente, porque ellos son los actores clave en este proceso de aprendizaje, y por lo tanto que ellos nos den también su percepción de cómo es esta retroalimentación que les estamos entregando con el uso de la escalera de Wilson y con el apoyo de la inteligencia artificial. Muy bien.
Muy bien, continuamos ahora con nuestro podcast académico Colaborar. Estamos con la profesora María Verónica y ella nos comentaba la relevancia que tiene en estos días la lógica de la inteligencia artificial, la retroalimentación, y a propósito de eso quería preguntarle cómo ve usted la concepción de retroalimentación que tenían sus colegas en la comunidad de aprendizaje. Si bien usted como especialista de educación tiene una concepción o una manera de entenderlo, cuando ha compartido con otros profesionales de otras áreas, pareciera ser que ahí es interesante saber cómo lo ven ellos, cómo lo trabajan. ¿Qué encontró usted en esa experiencia? A ver, mira, primero, en la revisión de la literatura que hicimos, para llegar un poco a plantearle el foco en la retroalimentación, vimos que los estudiantes en países como Reino Unido, Australia, México y acá en Chile, estudiantes en educación superior, ellos en el fondo en las encuestas de satisfacción estaban muy insatisfactorios, tenían la percepción de insatisfacción en relación a la retroalimentación que recibían, porque no era una retroalimentación de calidad o muchas veces no recibían retroalimentación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje ni tampoco después de una calificación, ¿cierto? Que también es donde debemos entregar esta retroalimentación. Entonces, primero eso fue un elemento interesante de conocer desde la literatura, en el fondo, estas percepciones que tienen los estudiantes universitarios. Y después también con los colegas, también pudimos ver el tema del tiempo como un obstaculizador en el fondo para la retroalimentación, porque evidentemente la retroalimentación implica entregar esta devolución al estudiante que tiene que ser durante todo el proceso, no solamente después de una calificación, con la finalidad de que el estudiante pueda superar ciertas dificultades y debilidades para mejorar su aprendizaje y autorregularse en el fondo, autorregular. Y ahí era el tiempo, un factor bastante limitante, sobre todo después de una calificación, de una prueba o del desarrollo de una actividad evaluativa en el cual aulas con más de 50 estudiantes era como difícil entregar una retroalimentación escrita a cada uno y que fuera de calidad, más sustantiva. Entonces ahí fue donde entramos a ver y a compatibilizar un poco esto de la retroalimentación, el tiempo y la inteligencia artificial. Pero teníamos que probar por realmente si esto funcionaba bien o no, y si realmente las devoluciones que íbamos a hacer al estudiante iban a ser de calidad. Eso sí, sabemos que el profesor tiene que revisar. En el fondo, yo lo que me entrega la inteligencia artificial, tengo que ir viendo, corrigiendo y detalle, pero ya te facilita enormemente la tarea al docente y también puede facilitar el desarrollo del aprendizaje en el estudiante. Muy bien. Es muy interesante, profesora, porque incluso eso que usted nos menciona como un problema práctico, ¿cómo lo visualiza ahora, habiendo realizado este proyecto? ¿Qué proyecciones usted vería o qué impacto podría tener el comenzar a utilizar este tipo de herramientas para esta actividad específica que tiene que ver con la retroalimentación en el caso de las aulas universitarias? Sí, mira, bueno, el gran desafío que a nosotros nos quedó ahora y que es el que queremos continuar con otro proyecto, porque nosotros, claro, si bien nosotros incorporamos una estrategia de retroalimentación a ejemplos de evaluaciones con el apoyo de inteligencia artificial, pero no lo hicimos con los estudiantes, lo validamos con expertos, los prompts, ¿cierto? Pero no lo aplicamos en estudiantes, ¿ya? Porque en ese minuto evidentemente yo no estaba con docencia, Ignacio tampoco, entonces ahí dijimos no, esto hay que probarlo con estudiantes, hay que desarrollarlo para ir ampliándolo, porque si esto realmente tiene buenos resultados, motivación y satisfacción por parte del estudiantado, se puede automatizar, ¿me entiendes? Entonces después se puede, en el fondo, esa es la proyección que yo veo, que esto automatizar, no en el sentido técnico ni pragmático, ¿ya?
sino que se puede a lo mejor constituir en una herramienta que puede estar en el aula virtual para facilitar los procesos de retroalimentación de todos los profesores de la universidad. Entonces, ese es como yo el desafío que veo y la proyección, si es que esto, al hacer estas pruebas, al aplicarlo con los estudiantes, tiene buenos resultados, que yo creo que sí. Profesora, y ahora pensando en la experiencia de los estudiantes, ¿usted diría distinciones si que fuera, por ejemplo, para estudiantes de primer año o de quinto año? ¿Abarcaría todo ese rango de curso? Yo creo que, claro, la retroalimentación se da en todo nivel. Ahora, la complejidad que puede tener esta en términos de la calidad de la retroalimentación va a tener que ver con los tipos de contenidos que se van a evaluar y con la complejidad de la situación de evaluación. Entonces, eso puede a lo mejor gatillar algunas diferencias. Pero en el fondo todos los estudiantes necesitan recibir una buena retroalimentación para poder en el fondo mejorar su aprendizaje. Y no solo los estudiantes, sino que también el profesor, porque esto también en el fondo aplica para el proceso educativo en general, tanto para la mejora de la práctica del docente como del desempeño del estudiante. Muy bien, profesora. Y en este recorrido de trabajo que usted ha tenido con el equipo, desde la comunidad de aprendizaje, el desarrollo del proyecto, también ha logrado publicar, ha logrado comunicar estos resultados. ¿Cómo ha sido la recepción de aquellos que han logrado visualizar este trabajo? ¿Cómo ha ido escalando esta iniciativa? Mira, fue muy interesante, como te decía hace un minuto, bastante motivador, porque yo estuve en una pasantía en España el segundo semestre y de ahí, bueno, la Universidad Autónoma, y empecé también a indagar ahí en qué nivel estaban de aplicación de la inteligencia artificial. Y empecé a preguntar en la evaluación, en la retroalimentación, y no, pues no habían avanzado mucho en esa línea. Entonces, ahí conversando con los académicos y con estudiantes también de doctorado, me plantearon la inquietud de que estaba el congreso que organizaba el grupo CRIEDO de la Universidad Autónoma de Barcelona, que era sobre inteligencia artificial. Entonces me motivaron en el fondo a que podíamos presentar esta experiencia de este proyecto y los resultados que obtuvimos en la validación de los PRON en el Congreso. Ya, hicimos la ponencia, la enviamos al Congreso y la semana pasada nos respondieron que había sido aceptada. Entonces en julio, los primeros días de julio, es el Congreso en Barcelona, en donde ahí vamos Rafael, Ignacio y yo como autores de la ponencia, y estaríamos presentando esta experiencia tan interesante en el Congreso, que es sobre inteligencia artificial. Y desde ahí también surgió la idea con Ignacio y Rafael de publicar esta experiencia, pero enriquecerla un poquito más con la aplicación en estudiantes. Entonces, este semestre, como tenemos docencia con estudiantes, la idea es aplicar estos prompts y el uso de la herramienta de inteligencia artificial para tener la percepción de los estudiantes y poder, ¿cierto?, tener una información más robusta para publicar el artículo. Una mirada a lo mejor más sistémica, claro, más integral. Más integral y publicar el artículo, que ya tenemos bastante avanzado, y queremos esta parte ya más empírica poder también incorporarla. De acuerdo, muy bien. Muy bien, ya llegamos a la parte final de nuestro podcast Académico Colaborar. Recordarles que este podcast va a estar periódicamente siendo publicado en nuestra página de desarrollo docente,
en la cual hemos ido profundizando en distintos aspectos del desarrollo de la docencia, tanto con la participación de estudiantes, profesores y autoridades de la universidad en temáticas claves de esta materia. Nos acompaña hoy la profesora María Verónica Leiva, a quien le agradezco haber participado en este nuevo capítulo. Hemos profundizado en cosas muy relevantes desde su experiencia en comunidades de aprendizaje, en lo que tiene que ver con la retroalimentación y la inteligencia artificial. Y a propósito de eso, profesora, para cerrar, me gustaría que a lo mejor nos dé alguna reflexión, tomando en vista a lo mejor 3 conceptos o elementos claves que para usted serían de relevancia a la hora de reflexionar y pensar de manera más estratégica estos elementos asociados con la inteligencia artificial y la reglamentación de los aprendizajes de los estudiantes. Bien, mira, bueno, 3 conceptos claves que a lo mejor surgen a partir de esta experiencia de trabajar en las comunidades de aprendizaje, en este curso y en este proyecto, en esta iniciativa que desarrollamos. Podrían ser el trabajo colaborativo, la interdisciplina y el aprendizaje colaborativo o cooperativo. ¿Por qué? Porque reafirma un poco algo que yo he venido trabajando también y reflexionando hace un tiempo, que tiene que ver con las soluciones a los problemas, no tan solo de la sociedad, sino que de la educación. Se pueden atender de manera mucho más integral cuando se trabaja interdisciplinariamente. Y en este caso, evidentemente, la retroalimentación, que yo a lo mejor hago habitualmente en mi práctica docente, se enriquece con esta incorporación de un académico de informática en el ámbito del manejo, ¿cierto?, mucho más riguroso y exhaustivo de lo que es las tecnologías, y por lo tanto apoya esta iniciativa y este desafío, se complementa el aprendizaje, aprendemos en conjunto y logramos solucionar una problemática que teníamos, ¿cierto?, en el ámbito de la docencia universitaria. Excelente. Muchísimas gracias, profesora, por haber participado en este capítulo, y los dejamos a todos y todos invitados a mantenerse en sintonía a lo que viene respecto a nuestros siguientes capítulos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Adiós.